Bueno, bienvenidos a todos. Esperamos que se vaya sumando algunos más y arrancamos. Ahí lo tenemos a Dani. Yo les voy contando. Mi nombre es Gastón Donsis. Hice el proyecto Aprendiz Irene Lab. Fue mi maestra. Hola Ahí Gasti, estamos, hola a Dani. todos. ¿Cómo estás? Andamos. ¿Se ve bien? Bien. Estás impecable. Bueno, esperamos un minuto más. Así respetamos a todos los que a las 18 en punto ingresaron. Y arrancamos un poquito a charlar. Así recordamos a Irene. Bueno, algunos más. Ya somos 40. Como les contaba, bueno, mi nombre es Gastón Donzi. Yo hice el proyecto Aprendiz, donde ese maravilloso proyecto me enlazó con Irene en el 2014. Irene tenía 78 años, yo 29. Y ahí comenzó nuestra relación, primero a través del proyecto. Y después seguimos la relación, después lo conocí a Dani, a Paula, a los nietos de Irene, y por suerte aún seguimos en contacto y cada vez que hablamos con Dani nos acordamos cosas, charlamos, así que esta es una muy buena oportunidad para que nos vean ustedes cómo son nuestros encuentros, son nuestras charlas, y nos vamos acordando de historias de Irene. Bueno, vos, Dani, querés presentarte mientras también. Sí, hola, bueno, gracias a todos. Mando un beso y bueno, como siempre, suma en todo momento hacer estos recuerdos más que nada de los testimonios. En el caso este de Irene, de mi mamá, yo soy, bueno, o sea, me conocen, pero los que no, Dani Hinich es mi nombre y apellido, soy el hijo de Irene. Y, y bueno, todas las oportunidades que van surgiendo, en este caso por el museo y por Gastón y por Brenda y también, a ver, Gasti, te perdimos ahí un No, poquito. perdón, toqué la pantalla y se me fue la otra Ahí cámara. está. Ya Así estoy. que bueno, bienvenido sea. Me llamó Gastón y me dijo que lo habían convocado del museo para hacer esta actividad. Él me dijo con buen tino que siempre se suma con tal de difundir la historia de Irene como una cuestión de que no quede el testimonio allá lejos y perdido cuando ella se fue en el 2016. Así que bueno, desde ya que él aceptó enseguida y yo acepté enseguida y bueno, aquí estamos. A Gastón lo conozco desde ese momento, cuando Irene hizo el proyecto con él y con Tamara. Y bueno, después seguimos siempre. Yo digo que es mi hermano y ella es mi hermana, porque en realidad conocen la historia de mi familia casi mejor que yo. Así que, ¿qué más se puede decir para tener una persona tan cerca, ¿no? Así que bueno, a Gasti le agradezco y a todos los que provocaron esto. Bueno, gracias a vos por coparte con la idea y estar acá. Arrancamos brevemente, te quiero contar. Irene en el año 39, el 1 de septiembre del 39, cuando empieza la guerra y Polonia es invadida por los alemanes, Irene está de vacaciones con su familia, con su papá y con su mamá, con Yu y Buya, así se llamaban los padres. Arranca la guerra, ellos se tienen que volver a su casa, ellos eran de una familia de clase media, vivían en Varsovia, en pleno centro, en un sexto piso. Ahora les muestro el edificio de la casa de ellos, quedó siempre intacta. Esta foto la saqué en Google, sigue siendo el mismo edificio. Eh, y bueno, empieza la guerra, empiezan a tomar el poder los alemanes, hasta que los obligan de irse al gueto. Ya que estamos, les muestro una foto de lo que era Irene de pequeña. Y la vez pasada descubrí que acá abajo estaba el papá ayudando a la... Eso Dani creo que tampoco lo sabía. Hace poquito se lo mostré a Paula.
Son obligados a ir al gueto. Yu, su papá, siempre estuvo en la resistencia, siempre tenía muchos contactos y se fue enterando de que en el gueto una niña no iba a sobrevivir mucho tiempo, que iba a ser deportada, entonces empezó a mover todos sus hilos y logró de que un conocido acepte que llevarse a la hija, que él la saque. Yo trabajaba en una empresa llamada Brinder, vendía insumos y equipamiento hospitalario de una empresa alemana, así que era muy importante porque era de los pocos polacos que hablaba alemán. Una de las coincidencias que enseguida me conectó con Irene cuando me empezó a contar su historia ahí es que yo, después de 80 años, me dedico exactamente a lo mismo. No es una empresa alemana, es una empresa nacional, pero me dedico a vender con los mismos productos. Eh, Fue llevada, Irene pasó por 4 casas previamente, en las cuales inmediatamente, en muy poco tiempo de estar, sentían que habían sido delatados o que necesitaban que se vaya de ahí porque corría riesgos, tanto El Salvador, el que la estaba encubriendo, como la vida de ella. Así que Yu iba, se la llevaba, fue de una casa a la otra. Imagínense lo que era una nena de 5 o 6 años viviendo en una casa donde no conocía a nadie, no conocía a la persona con la que era su responsable, no tenía juguetes, no tenía sus cosas, así que Irene esos momentos los recuerda como muy duros en una infancia que se le pasó muy complicada. En uno de los lugares, no sé si Dani vos querés contarnos, ella No, cuenta de que... Sí, decime. No, no, aclaraba un cachitín lo del por qué entraba y salía. O sea, mi abuelo la lograba sacar del gueto. En general siempre era en una bolsa de, bueno, La eso después arpillera. lo vas a contar un poco más, Sí, de sí, sí. arpillera, escondida, y por qué tenía un permiso para ir a trabajar a la zona aérea. Entonces podía salir y entre los soldados y la cuadrilla que él tenía la escondía. Pero ¿por qué tenía que traerla de vuelta? Y bueno, porque había delaciones, había denuncias, había todo tipo. ¿Viste? Era una situación donde cada vecino miraba a ver qué pasaba al lado. Entonces permanentemente tenía que volver con ella al gueto. Entonces es lo que dice Gastón, que Irene fue y vino 4 veces hasta la quinta, que es la que vas a contar ahora, que fue la definitiva, digamos. Ya cercano al 43, que era, ya se estaba viniendo el levantamiento del gueto, una aclaración del gueto que contaba Irene, ¿no? Imagínense los relatos del gueto. Era interesante porque era una persona que lo vio, lo vivió y lo sintió ahí nomás. Entonces, cuando Irene te contaba del gueto, era visto por ella. Y bueno, desde las epidemias de tifus, la gente que se moría en la calle, las cosas dramáticas, todas, por El supuesto, y hambre. bueno, el hambre, todos los piojos, bueno, todo lo que uno lee, pero era muy interesante escucharlo de ella y los carros que pasaban. Bueno, y ahora vino la quinta salida del gueto, que es la que un poquito sigue y continúa la historia, ¿no? Sí, un segundo vuelvo a una de estas casas. Yo cuando llegaba a la casa de Irene, en las reuniones, estamos hablando de 2014, cuando iba ella tenía un florero, un recipiente con pétalos de rosas. Yo no entendía por qué, pero siempre tenía los pétalos de rosa. Y ella me cuenta que en un momento, en una de estas casas, donde se escondió, vendían muebles de madera, que ella ya estaba acostumbrada a que cuando tocaban el timbre no sabían quién era, si era un cliente, si era la SS, la Gestapo, no sabían quién era. Ella inmediatamente tenía que salir corriendo. Donde esté, tenía que correr y meterse dentro del placar. Y pasaba por ahí horas dentro de ese placar y depende del que eligió en el momento, el más cerca que estaba, de donde se metía, y ella tocaba la madera, lo único que podía hacer adentro de ese placar era tocar y acariciar la madera, y ella después de mucho tiempo encontró que esa misma textura de todo el tiempo que pasaba acariciando, lo encontró en los pétalos de rosas. Por eso ella era una fanática de las rosas y tenía pétalos en su casa porque era un entretenimiento, era un recuerdo que tenía muy fresco. Eso fue en una de las tantas casas que estuvo. En la última casa, en la quinta casa, donde pudo pasar casi 1 año y medio y sí poder encontrar lo que fue una familia para ella inmediatamente lo lleva. El papá la lleva a la casa de Yaya,
y Bojedar. Dani, corregime si te lo estoy nombrando bien en polaco, pero vos la Muy escuchabas buen, a tu mamá y lo muy decía buen bien. polaco. Donde inmediatamente Irene ya los tomó como tíos. Este matrimonio, un matrimonio joven, polaco, de la resistencia, no tenían hijos y inmediatamente le tiñeron el pelo para hacerse pasar por una chicaria, le consiguieron un certificado de bautismo, le enseñaron a rezar el Padre Nuestro, la empezaron a ocultar de una forma o a camuflar, pero ellos por lo menos tenían un jardincito en la casa donde Irene podía salir, la disfrazaban, la vestían de pastorcito y salía a jugar con una cabra que tenían en el fondo de la casa. O sea, Irene empezó a sentir que era una familia. De hecho, es así que Irene hasta el último día le seguía diciendo tío y tía a ellos porque simularon que eran unos tíos. Simularon que era sobrina de uno de ellos, que había fallecido el padre en el frente de la guerra. Era real. Yaya tenía un hermano que había fallecido en el frente de la guerra y de hecho había quedado huérfano un sobrino real de ellos que se llamaba Tomek, quien vivió un tiempo con ellos. Ahí le muestro una foto de ambos, de Irene y Tomek. Eh, Así que ahí fue donde ella entendió lo que era una familia. Estos tíos, Irene lo que pudo hacer es, con mucho esfuerzo y después de muchos años, es declarar los justos entre las naciones, no ella, sino Yad Vashem. ¿Querés contar vos, Dani, algo del trabajo que hizo, todo lo que tuvo que recolectar? Sí, No sé si te acordás. espera que se nos pasó una cosita que es muy linda, que es que Sí. yo siempre quiero que vos cuentes, que es la historia de... eh, dijimos que había cuatro escondites previos y este último fue el final. Pero ¿qué pasó? Mi abuelo ya no tenía dónde llevarla a mi mamá. O sea, ya había pasado 4 casas, la habían denunciado. Una vez la tuvo que rescatar en un mateo, para un mateo con un caballo, digamos, porque la habían denunciado y a la mañana la iban a ir a buscar. O sea, era, bueno, esta última salida ya no había dónde ir, ya había probado escondites. ¿Qué eran esos escondites? Era gente de la zona aria, digamos, familias de Polonia, que cobraban por esconderla. O sea, no era una, podría ser un acto de humanidad, pero en general era más bien un acto de monetario, por decirlo, en muchos casos. Pero entonces ya no tenía dónde llevarla. Y bueno, sale Irene todavía escondida, mi abuelo Yu, que sale de vuelta a trabajar, bueno, y ahora quiero que Gastón cuente esta historia, cómo se le pide a alguien que esconda a tu hija, que te la van a venir a buscar y se la van a llevar. Entonces, Bueno, ahí, el momento para mí es cómo le pedí a Yu a un compañero de trabajo. Dije, bueno, bajo un cono de silencio, una comunicación algo solemne, algo a escondidas. Bueno, no fue nada que ver, fue todo lo contrario a lo que yo me lo imaginaba. Yu ya estaba medio resignado en el baño de la fábrica donde trabajaba. Mejitorio de por medio, se le acerca el compañero y se lo pidió ahí, en el baño, en un segundo. Le dijo, mirá, tengo una hija chiquita, ya no sé qué hacer. Y yo le dijo, traela, yo mañana me la llevo a mi casa. Y así fue. La agarró al día siguiente, llegó a la casa, le dijo, Irene, despedite de mamá porque te volvés a ir. Ya Irene no quería saber de nada, pero no le quedaba otro porque sabía que era tal vez su salvación, que así fue. La metió en la bolsa de alpillera al día siguiente, salió aproximadamente, Irene dice que era como media hora, una hora de viaje. Para Irene eran días enteros que estaba ahí dentro de la bolsa, porque ella estaba totalmente en silencio, trataba de respirar lo mínimo indispensable para que no le falte el aire. Así ya era más pasaba grande. ya era un poco más grande, pasaba todos los puestos de control de seguridad como si fueran las herramientas de U. Y así es como llegó ese día a la fábrica Binder. Estuvo todo el día escondida en un armario hasta que a la noche se la llevó Goyidar a su casa. Sí, correcto, es exactamente así. Y Aya y Bojídar, como decía él, eran un matrimonio eh, polaco, cristianos, pero no eran religiosos, digamos, y de la resistencia, no de la resistencia, pero de alguna forma ellos eran socialistas, estaban muy, muy, por supuesto, en contra de la invasión de los alemanes y tenían también muchos contactos con los partisanos y bueno, era una familia a la cual fue la mejor que pudo haber caído mi mamá. Esa casa
estaba del otro lado del Vístula. El Vístula es el río que pasa por Varsovia y queda así, como dijiste, unos 30, 40 kilómetros. Se llama Saskakempa, pronunciado en castellano por lo menos, el barrio ese donde estaban, y era como una cosa más residencial y un poco más, no diría relajada, pero donde se podía de alguna forma tener a una persona, tenerla un poco más libre, por decir así. Esta es Irene una no, foto de claro, lo que es actual, lo que era la casa en ese momento. Obviamente que es una casa nueva, pero esta era la dirección. buenísima la foto. Sí, Ahí Irene en realidad lo que ella siempre destacaba era que ahí no estuvo escondida, con el clásico término de escondida como siempre nos viene a la mente Ana Frank. Allí ella estuvo camuflada, como decía Gastón, fue pasada por una sobrina, teñida, y le pusieron el nombre de Teresa, que es un nombre cristiano, con lo cual Irene siempre fue Irene Teresa Dab, y sí, le enseñaron a rezar, y tenía órdenes, tenía consignas. Por ejemplo, si golpeaban la puerta no tenía que contestar, podía salir a ver un poquito a la noche con una cabra que había en esa, ¿te acordás, Gastón? Una cabra sí, que sí, había sale. en el jardincito. Entonces ahí y estaba este chico Tomek por un tiempo, que era un sobrino real, que fue un amiguito, como ella contaba siempre. Entonces tuvo un poco más de una vida, digamos, pero por supuesto escondida durante el día, saliendo durante noche, y con el temor de que cada vecino te delate. Eso era un tema que rescataba mucho. Ella no se daba cuenta, por supuesto, pero los tíos, bueno, Yaya y Bolleda, eran duros, o sea, llegaron a pegarle en algún momento, o sea, eran muy severos, eso quiere decir, porque No, arriesgaba su nena. es que la educaban. O sea, en ese Sí, tiempo a ella la educaban, ella sabía que no tenía, como dijiste, preguntar quién es si alguien golpeaba. Un día ella se queda sola en la casa, golpean la puerta, ella no responde, se esconde, no dice nada, vuelven a golpear, nada, vuelven a golpear, y ella tomó coraje, fue hasta la puerta sin abrir, dijo, ladrones, váyanse, estoy yo acá, váyanse. Y le dice, no, no, para Irene, somos nosotros, somos tus tíos, nos olvidamos las llaves. Y ahí ella abrió la puerta, efectivamente eran los tíos, que se habían olvidado la llave, y por ese acto de valentía también la felicitaron, porque no había respondido ni la primera ni la segunda, y después había querido rescatar, cuidar la casa, y le habían regalado, después le regalaron de premio una muñeca, imagínense, de porcelana, que ya era uno de sus primeros juguetes. La adoraba esa muñeca. Hasta que un día corriendo se le cayó y se le partió y fue lo peor que le pudo haber pasado. Pero bueno, son de las historias que nos fue contando Irene y siempre tenía presente, así como estamos diciendo de que no tenía juguetes, tuvo una infancia muy difícil. De grande era todo lo contrario. Ella me contaba que sus nietos no había nada mejor que agarrar a sus nietos y llevarlos a la juguetería, vivir comprándoles juguetes, jugar con ellos. Eh, sí, que te meto una sí, cosita dale. ahí. Hubo algo muy lindo de Gastón, que cuando, la verdad que me vas a ayudar, porque no me acuerdo cuándo fue, pero me acuerdo que Gastón en una de las finalizaciones del programa que hizo con ella, creo que fue, Cuando terminó Aprendiz y firmamos cuando terminaste y firmaron bueno, después lo el vas a explicar contrato. mejor, pero le hizo un regalo, y ¿qué le hizo? Un regalo que era una muñeca de porcelana hermosa, y bueno, que Irene, por supuesto, se conmovió, y todavía está la muñeca en la casa, y bueno, pero le regaló una muñeca, en rememoración de aquella historia de que la verdad que no tenía juguetes. Ahí veía una pregunta, perdóname Gasti, que Sí, decía sí, que sí. iba al colegio, qué hacía. No, al colegio no iba, estaba un año, estuvo en la casa que estamos nombrando ahora, con Yaya y Bollida, que son sus salvadores. Ella estuvo un año y medio más o menos, del 43, creo que fue en principio del 43 hasta el 44 largo, hasta el final de la guerra, después lo vamos a contar un poco, pero estuvo un año y medio, nada, sin hacer nada, escondiéndose, nada, o sea, viviendo... Otra cosa es en la claro, casa de los no, tíos, ella perdón, no, no iba al colegio, ni salía, ah, ni nada, o sea, era esconderse y salir un poquito a tomar aire de noche, nada más. sí, ella no tenía idea de sus padres, no podía preguntar. Ah, Ella era una chica huérfana que no sabía nada de los padres sabían, el padre falleció en la guerra, la madre había fallecido antes, ella era huérfana, no tenía padres, no podía ni preguntarle ni a sus tíos por ellos,
porque no sabían quién podía estar escuchando y qué podía pasar. Un día la agarra Boyar y le dice, vamos a salir a caminar, vas a mirar para la vereda enfrente y no vas a decir absolutamente nada, ni vas a correr, ni gritar, ni nada. Solamente vas a mirar para enfrente. Así fue, se alistaron, todos salieron, caminó y por la vereda de enfrente lo vio caminar a su papá. No pudo ni abrazarlo ni tocarlo, más que mirar como si fuera un desconocido en la vereda de enfrente, y eso fue el único contacto que tuvo mientras estuvo ahí. Sí, Eh, esa fue una señal de que, por supuesto, que le vino el alma al cuerpo en el sentido de que estaba vivo. Pero bueno, fue sí, una cosa fugaz que siempre decía que no sabía si había alucinado o qué, pero lo había visto enfrente y no le había podido hablar. Pero bueno, fue un golpe de vida así de inesperado, ¿no? sí. Así que bueno, ella estuvo en la casa hasta que un día golpean la puerta, viene una señora que dice que pertenece a la resistencia, que quiere llevar a Irene a un pueblito que se nombra Dani. El pueblito, te voy a decir, el pueblito se llama Grodzisk, que por Eso. supuesto se escribe con letras muy raras en polaco, y la señora, que ahora vas a contar, bueno, su nombre alias era María Kowalska. Eh, Te digo su nombre alias porque en realidad el nombre era Luba Gaviser y es una increíble historia, pues yo después la vi a ella en Israel, en Tel Aviv. Pero contá lo que hizo ella, porque ella fue la que realmente la sacó de ahí cuando terminó la guerra. Bueno, llegó, golpeó la puerta, le dijo, vengo a llevar a Irene. Los tíos no sabían quién era, pero bueno, decidieron confiar en que era realmente parte de la resistencia y uno más. Se estaban alistando para salir, pleno levantamiento de Varsovia, todos los puentes caídos, quedaba un solo puente para salir, para cruzar el Vístula, para poder salir. Imposible, se quedaron casi, si no me equivoco, 2 semanas viviendo María en la casa de los tíos, Correcto. hasta que consiguieron unos salvoconductos para poder cruzar el río, poder subirse al tren y poder cruzarlo, porque tenían que llegar a ese pueblito y tenían que pasar por el bosque. No solo tenían que cruzar el río, sino que después tenían que estar 4 o 5 días caminando por el bosque para poder llegar. Se alistaron las mujeres, se prepararon y Aya le dio un sobre todo nuevo y le dijo, Irene, este sobre todo para el frío, vos ponételo ante cualquier situación que nos pase, que nos separen, vos tratá de esconderte y cualquier cosa vas a un granjero y le ofreces uno de los botones a cambio de comida. Irene era una nena chica y dijo, bueno tía, está bien, no hay problema. Se prepararon las 3 mujeres y se emprendieron. Efectivamente llegaron a esta casa trinchera, que es donde María las estaba guiando, y para su sorpresa, cuando abrió las puertas, estaban su mamá y su papá ahí adentro vivos. Eh, una sensación, Irene explica que es una sensación que sintió muy rara, que uno dice, bueno, están los papás vivos, pero después de 1 año y medio hubieron sonrisas y algo de afecto, pero los abrazos y los besos no fueron inmediatos. Ella necesitó un poco de tiempo, y una de las cicatrices muy fuertes que le quedó a Irene es que nunca más en vida les pudo decir ni mamá ni papá a ellos. Yo cuando la conocí a Irene, ya en el 2015, 2014, ella todo el tiempo me nombraba de mamá y de papá, pero a ellos no les podía decir mamá y papá. O sea, eso es una marca de guerra que le quedó a una nena que tenía 9, 10 años para esa época. Sí, es así, tal cual. Todo eso que decís. Digo dos cositas de ese viaje, Sí, porque sí, sí. ese trayecto que uno como lo cuenta Gastón, y es así, son 3 minutos de charla. Imagínate lo que era una salida de una ciudad arrasada, de Varsovia, en llamas, porque por un lado entraban los rusos y por otro lado se iban los alemanes que querían romper todo, matar a todo el mundo y destruir la ciudad. En ese trayecto, un tren que va con 3 mujeres, en realidad dos más una nena, una camuflada que era la María esta, que era una agente de los partisanos. En realidad, ¿por qué llegó María? Porque todo esto fue una gestión de mi abuelo. Mi abuelo estaba siempre en las sombras, como se diría,
siempre sabía dónde estaba cada uno. Mi abuela, todo esto, duró casi hasta el levantamiento del gueto de Varsovia en el 93. Ella trabajaba, entre comillas, en lo que se llamaba la Umschlagplatz, que era la estación de tren de donde salían los trenes con deportaciones. Tremendo, por eso más que trabajaba era una esclavización, una esclavitud. Tenía que hacer el despacho y la separación de las pertenencias de los que se iban a los campos. Bueno, mi abuela se salvó por otra forma, mi abuelo se salvó por otra forma, pero por supuesto el nexo era mi abuelo. Mi abuelo sabía dónde estaba cada uno y de alguna forma, que no sabemos muy bien cómo, pero él con sus gestiones, contactos y relaciones con los partisanos, logró que esta gente del grupo la vaya a buscar a Irene a Saskakempa, que era este barrio en llamas. No estaba en llamas ese barrio, pero estaba todo, digamos, en el final de una Todo guerra. Varsovia, claro. Exacto. Ese puente, porque ahí hay una cosita, y las tres viajaron hasta el momento en que se cruzaba un puente. Supongo que era el puente del río, era el único puente que quedaba. Ahí Yaya quedó, o sea, Yaya no llegó hasta el último pueblo. Ella volvió y ahí fue cuando se separaron. Irene siguió con María y contaba ese viaje. Dice, yo estaba ahí como una nena y al lado eran todos soldados. Yo no sé qué soldados, qué eran. Veía armas, veía llamas, veía una película, ¿no? Y bueno, así fue como llegó a ese lugar, en ese pueblo de Grodis, y ahora te dejo seguir, pero eso era increíble porque era una especie de trinchera. O sea, cuando Irene entra al lugar donde dice Gastón que entra una especie de trinchera, ¿no? Era una casa, pero era una trinchera donde había un grupo grande de partisanos, y ahí se estaba escondiendo mi abuelo con mi abuela, y ahí se encontraron los tres. ¿Qué pasó con ese lugar? Bueno, no fue bombardeado, no fue destruido, quedó una casa más o menos entera, tenía una especie de sótano camuflado al cual se entraba, y ¿por qué no había sido destruido? Porque estaba a 2 casas de un cuartel de policía nazi. Entonces, esa zona no había sido atacada por un tema de protección hacia los mismos nazis. Entonces ahí quedó una casa en pie. Imagínense que estaba todo destruido, bombardeado. Bueno, y ahí fue donde ellos estuvieron encontrándose, se encontraron, pasaron creo que un mes, ¿no, Gasti? Un mes y medio, algo así, en una trinchera, o sea, bajo tierra, esperando que termine la guerra, porque ya estaba terminando, ya entraban los rusos, digamos, pero no se terminaba de definir, seguían las batallas, y comiendo un cargamento de papas. Había papas, habían encontrado, no sé, bolsas de papas, o era lo que se conseguía, o no sé, se comía papa, y alguna vez alguno que salía traía un pedazo de pan. Bueno, ahí duraron los tres juntos un mes y medio y sigue la historia. Bueno, volviendo, estos botones que le había dado la tía, que para ella eran botones que tenía que cambiar a cambio de comida, después de un tiempo se dio cuenta que eran monedas de oro, que se había forrado y las había usado de botones para el tapadito de Irene, así por eso es que podía de último usarlo como recurso. Bueno, después termina la guerra, por suerte ya termina con sus padres, vuelven a su casa original, a la que les había mostrado, la encuentran en pie, también estaba en pie porque estaba en la esquina, había un hotel muy grande en pleno centro, que era una central de la SS, entonces tampoco había sido bombardeada esa zona. Encuentran su casa, pueden hacer uso de su casa, la comparten con otras familias, con rusos que habían quedado, soldados rusos que habían quedado, y habían encontrado un cargamento en el sótano del edificio de cebollas. Así que de comer papas, casi 2 meses, pasaron a comer cebolla todos los días. Con eso el papá empezó también a venderla y empezó a tratar de arrancar una vida. Se estaba yendo el invierno, ya era imposible vivir en Varsovia. Estaba, imagínense, todo bombardeado, se empieza a ir el frío, el hielo y empiezan a aparecer cuerpos, empieza a aparecer imposible vivir, como estaban las condiciones. Entonces se mudan y se van a un pueblo, que Dani lo va a nombrar, que tiene muy buen polaco, al norte, que era una ciudad costera, en la cual también estuvieron un tiempo, hasta que, bueno, nombrá la Dani la ciudad, ¿cómo era? No, la ciudad es Danzig Eso. en nuestro idioma, o Dansk era el polaco. Es
la ciudad costera del norte, donde después surgieron ¿te acordás? Los reclamos de Lech Walesa y Solidaridad. Bueno, no importa, es una ciudad del norte de Polonia donde no, como había sido medio alemana, medio polaca, no había sido destruida. Bueno, estuvieron un tiempo ahí viviendo, después se mudaron a otra casa, después terminaron yendo a Francia, a París, que estuvieron 2 años, ahí recién Irene retomó los estudios, pudo empezar a estudiar, eh, ya empezó a hablar francés, hablaba polaco, y antes, mucho antes de la guerra, un tío de ellos se había venido a la Argentina a hacer la América. Había pasado por Estados Unidos, después terminó en Argentina, y gracias al Joint consiguieron los papeles y consiguieron juntarlos, y así fue como pudieron venir los tres desde París hasta Buenos Aires y arrancar una vida totalmente nueva. No sé, Dani, ¿querés contar algo de ahí? No, hay un montón de historias dentro de la historia que por supuesto no se pueden contar todas. Yo quiero dos cosas, digo. Una, desde mi punto de vista, yo siempre tuve la suerte, yo, Paula, mi hermanita hermosa, y toda mi familia, digamos, que mi abuelo contaba siempre la historia, que no fue una historia que quedó escondida en su... Y bueno, como otras personas pobres que no las pueden sacar a flote. Él contaba todo, o por lo menos todo lo que es, las historias. Para mí siempre eran historias sueltas, y él contaba mucho historias, tenía muy buen humor. Mi abuelo era un tipo que siempre tuvo muy buen humor, después que se salvó de la guerra, fue un tipo que le fue muy bien, siempre iba para adelante. Bueno, yo quería destacar la figura de él porque era muy, así como muy poderosa la imagen y bueno, y la fuerza que tenía, la voluntad de vivir, la inteligencia para poder salvarse, ¿no? Él decía que ellos se iban a salvar de la guerra. Él sabía todo, siempre era un tipo que podía saber prever, esos tipos que son muy previsores, y vio venir la guerra, vio venir a los nazis. Lamentablemente no sé por qué no se fue antes, pero bueno, le iba bien allá. Era comerciante, como dijo Gastón, comerciaba productos farmacéuticos y medicinales. Había viajado a Austria en un momento y había aprendido a hablar alemán. Eso lo ayudó mucho durante todo el periodo. Pero lo que quería decir era que fue, digamos, como que siempre sabía y tenía el convencimiento de que se iban a salvar, pero siempre separados. Él dice, nosotros los tres no nos íbamos a salvar, pero si nos separábamos, sí. Por eso cada uno se salvó de otra forma. Mi abuelo, en una historia medio cinematográfica, en una de las partes de toda esta historia, se escapó de la cárcel de Paviak. A los judíos los llevaban, antes de llevar y empezar con las deportaciones, había una cárcel en Varsovia, que era una cárcel para judíos, para comunistas, para gitanos, bueno, para todo lo que ya sabemos que los nazis perseguían, y era una prisión, por supuesto, con torturas y con todo. Bueno, él fue ahí, fue denunciado en una de las partes, mientras Irene estaba protegida en alguno de los escondites que dijimos, estuvo en esa prisión, lo denunció un vecino, ahí de un judío, bueno, lo buscaron, lo llevaron, lo golpearon, eso está escrito, y estuvo detenido en esa prisión. Bueno, uno de los pasajes insólitos y que fue de lo más que a mí me pegaba de chico, y a Paula seguramente también, es que él se escapó de esa cárcel, se escapó por las cloacas, se escapó tapando con un amigo, un compañero de celda o de la cárcel, tapando los desagües de la prisión y logrando que les dejen a ellos destaparla. Porque el amigo era cloaquista real, él no, él decía que era cerrajero, les permitieron hacer una entrada a la boca de la entrada de la cloaca, y bueno, ellos se metieron y se fueron. Cortame, Gasti, cuando me vaya, porque y bueno. Podés tratar horas. No, está bien. De hecho, estuvieron 3 días viviendo en las cloacas. O sea, cada vez le decía, ahí terminaron, no, estamos acercando, terminaron, no, nos estamos acercando. En algún momento no respondieron más, se lograron escapar por la cloaca, estuvieron 3 días escondidos, sin querer salir a la calle para no ser encontrados. Y después Dani, ahí si querés, tiene una foto de en uno Sí, de los viajes que Dani pudo hacer a Polonia. sí, Le dijeron, bueno, esta es la cloaca donde tu abuelo logró salir a la calle. Ahí terminó en una iglesia, el cura de la iglesia era parte de Resistencia y fue donde
siguió conectándose y pudiéndose sobrevivir. Claro, porque el hombre, se llamaba Krupnik, el compañero con el que se escapó, conocía los mapas de las cloacas, era el que lo guiaba, y es, como dice él, después de 3 días de estar escapándose y recorriendo los canales y todo, salen por una alcantarilla, digamos, por una escalerita, como acá, salís en el medio de una calle, pero por supuesto el tipo sabía dónde estaba saliendo, mi abuelo no, pero el otro sí. Y bueno, cuando salen y emergen de las cloacas, te imaginas en el estado de salir de una cloaca después de 3 días en el medio de la guerra. Sí, sí, Ellos con ya tenían, ratas, con bueno, desechos, con todo lo que se todos. imagina en una cloaca. Estaba localizada esa iglesia donde había un cura bueno, que protegía gente, que ayudaba. Entonces fueron inmediatamente saliendo de la cloaca a la iglesia donde este hombre los cuidó, los limpió, les dio ropa y todo. La historia que decía Gastón es que yo viajé a Polonia en el año 1987 y en febrero, con lo cual en Varsovia hace un frío tremendo. El viaje no fue un viaje de marcha por la vida, ni, bueno, que igual se hace en otro momento, fue un viaje propio y mío que quería conocer a Yaya y a Boyedar, muy emotivo, bueno, después cuento un poco en todo caso, pero en un momento que yo estaba con ellos dos, ya eran viejos, Yaya y Boyedar, en un auto, pobrecito que no tenía ni calefacción, ¿viste? Íbamos, me mostraban, había nieve, oscurecía a las 3 de la tarde, un desastre para hacer turismo. Así que de repente paran el auto en un momento, en cualquier lado, y me dicen, mira el piso. Y yo miro al piso y veo un piso, ¿qué voy a ver? Y me dicen, bueno, ahí, y me señalan, está la boca de la calle, de la alcantarilla, donde salió tu abuelo con Krupnik cuando se fueron a refugiar después de los 3 días de escape. Imagina que yo ahí acorralado en el autito ese, muerto de frío, agarré la máquina de fotos, empecé a sacar la foto, pero la historia me quedó, pum, grabada a fuego, porque le saqué la foto a la calle. Ahora voy a mostrar una foto que es de una calle, no se va a ver nada, pero ahí está. Es una, en un momento no se llega a ver, pero hay una especie de alcantarilla, un pedazo de hierro en el medio de la calle, por supuesto. Y es más, puede no haber sido esa también, pero ellos me dijeron que era esa, yo le saqué la foto de esa, y bueno, Y fue muy confiamos emotivo en poder eso. volver a Do- eso después de Dos tanto tiempo. cositas más, así no lo hacemos muy extenso. Eh, por un lado, no nombramos bien que Irene había logrado, lo dije, pero no avanzamos en eso. Irene, después de la guerra, tuvo la posibilidad y la suerte, también Yu, de viajar varias veces a Polonia. En principio ayudaban mucho a sus tíos, a los salvadores desde Argentina, les enviaban plata, comida. Piensen que allá habían quedado en un comunismo posguerra, durísimo y muy fuerte. Desde acá los ayudaban. Algo me sorprendió, Irene me dijo también le enviamos bolsas de carbón para poder pasar los inviernos. Eh, Quedaron en contacto de por vida. Irene viajó varias veces, viajó con Yu, viajó, no sé si con Paula había viajado, Paula viajó sola, no me acuerdo de eso, pero Fueron juntas. viajó varias veces y siempre que iba a la casa de ellos, fotos, almorzaban, cenaban, vivían. Para ellos era una sobrina más y para ella siempre hasta el último día fueron sus tíos. Hay un video, si quieren ver en la parte en YouTube, dentro del Museo de la Shoah de Buenos Aires, van a encontrar, está el video de Irene con ellos y también está el encuentro que tuvo con Tomek. Cada vez que ella viajaba, Tomek terminó siendo una persona que se dedicaba a vivir de los títeres, iba viajando por Polonia y cada vez que Irene viajaba, él nunca estaba en Varsovia y en uno de los últimos viajes que hizo a Polonia con Gastón Pauls en uno de los programas Humanos en el Camino, que está en YouTube, lo van a poder ver, se encuentra con Tomek después de 50 años, es una parte maravillosa. Eh, a esto iba, Irene logró de que los declaren justo entre las naciones, eh, presentando muchísimo papelerío, dando muchísima información, y al Valle no se lo otorga a cualquiera, hay muchísimos requisitos que hay que cumplir, y ellos cumplieron con todos, que lo hacen desinteresadamente, que no era una forma económica, que no sacaban rédito, y un montón de otras que no recuerdo. Y no hay muchos justos entre las naciones que hayan podido los argentinos sobrevivientes poder lograr ese mérito para ellos. De hecho, en el nuevo museo,
cuando se reabra están todos invitados a visitar. Hay una pared de las principales donde habla de todos los justos entre las naciones, porque es un modelo de ciudadano al cual el museo quiere demostrar que existió y que tiene que existir, y eso es lo que tenemos que hacer como personas. Otras cosas con Irene. Yo a Irene, les dije, la conocí en el proyecto Aprendiz en el año 2014. Yo iba a la casa de ella una vez por semana casi, eran 8 encuentros como obligatorios y tuvimos muchos más. Una vez por semana iba a la casa, tocaba el timbre, subía, ella me esperaba con una merienda, nos poníamos a charlar. Los primeros encuentros eran un poco fríos, hola, era una relación humana, y los últimos encuentros ya eran con unos abrazos y con una fuerza que no apretaba mucho más para no romper los huesitos, pero que lo hubiera apretado mucho más. He ido a la casa de Irene con mi hija. Tenemos muchas coincidencias con Irene, así como le dije que yo trabajo lo mismo que trabajaba el papá. Eh, Irene acá en Argentina estudió en el Liceo 1, mi señora también estudió en ese colegio, cosas que fuimos conectando. Dani es de Boca, yo soy de Boca. A Irene siempre le gustó mucho el tenis, de hecho en nuestros encuentros a veces nos colgamos y nos podíamos ver partidos de tenis, porque a mí me encanta jugar y toda la vida jugué al tenis. Eh, y cuando empezamos a planificar este encuentro, empezamos con Dani. Dani dijo, me gustaría nombrar de que a mi mamá le habían declarado, bien como es Dani, lo que declararon. Lee la plaqueta. Sí, perdona. Sí. Sí. No, es que me quedé con el papel de los justos, pero acá está el Ah, de perdón, los... bueno, tiene ahí el papel donde declara, le llega la carta que los va a declarar justo en las naciones, que Sí, les dan en un... realidad, pero pasa que no se va a ver. Bueno, no importa. Esto era el... Ahí está el logo de Yad Vashem, estaba escrita en inglés. En el 93, el 18 de enero, no, de agosto, en Jerusalén, es que mandan la carta. Esto es la carta que le manda el Instituto Yad Vashem de Jerusalén a Yaya, nombrándola justa entre las naciones. Se imaginan que para Yaya fue una felicidad inmensa. ¿Qué quiere decir? Que te otorgan como un certificado, si es que hay y lo existe, de que salvaste una vida. Si salvaste una vida, salvaste a toda la humanidad. Con lo cual, Yaya y Boyeder también, yo encontré la carta que le mandaron a ella nomás, pero los dos fueron nombrados, y se hizo una entrega mucho tiempo después de una medalla muy linda que ellos tienen, y si no me equivoco no pudieron viajar a Israel a recibirla. Pero bueno, eso fue el reconocimiento que le hicieron a ellos por justos entre las naciones, que es una de las cosas máximas que pudieron, y gracias a mi mamá lo pudieron obtener. Y después había sido en el año 2015, ya yendo más para adelante, que era lo que estaba Gastón, a Irene la nombraron por una gestión de Graciela para el tema de la, ay, no me sale, personalidad destacada por los derechos humanos de la República Argentina. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires votó por unanimidad una propuesta de un diputado Lipovetsky, había sido en ese momento, 2015, de la legislatura, estoy hablando de Buenos Aires, y le dieron la placa, ¿no? A ver, ahí está, El reconocimiento. Cosas que podían pasar. Quedó torcido y se cayó por... Esa es la placa que recibió Irene. Irene, Sí. la placa está firmada en noviembre del 2014. Hablando con Dani, en noviembre del 2014 Irene estaba internada, no estaba bien de salud, entonces no pudo recibirla en ese momento. Y buscando fotos, porque yo dije, ese día yo me acuerdo que fui, llevé a mi hija que tenía 3 meses, a todo esto, mientras que yo estaba haciendo el proyecto Aprendiz y conociendo a Irene, mi señora había quedado embarazada. 9 meses después, como tiene que pasar, nació nuestra hija, nuestra primera hija, que le pusimos Jazmín, y de segundo nombre Irena, en honor a Irene, es Irena en polaco. Y ese momento Irene empezó a estar un poquito mejor de salud, le entregaban esa placa, así que ahí es donde pudimos estar y juntarlas. No sé si ven, mi hija tenía 2 meses, ahí estaba Irene, mi señora y yo. Eso es en la legislatura. Y cuando nos pusimos a ver la fecha de la legislatura, nos dimos cuenta que hoy y a esta hora hace exactamente 5 años
que estábamos en la legislatura con Irene recibiendo ese premio. O sea, una más de las coincidencias que nos fueron juntando en la vida. Exacto, Eh, 26 de mayo del 2015 fue la fecha que fue este acto. Lo destacamos, sí, por la coincidencia y porque fue muy significativo. Ella estaba saliendo de una enfermedad, de hecho por eso no se pudo hacer la entrega en noviembre del año anterior, y estaba un poco mejor. En ese momento se pudo meter ahí el acto, la verdad que fue muy lindo y estaba feliz, porque la verdad que eso un poco trasciende todo lo que es, digamos, el título es muy lindo, personalidad destacada por los derechos humanos. En realidad el reconocimiento, obviamente, es hacia su trayectoria, pero más que nada como la trayectoria de haber contado en infinitas veces su testimonio. Eh, Ella fue muchísimo a contar su historia, era dificilísimo para ella contar su historia, pero era un esfuerzo que para ella valía la pena y al día siguiente estaba muy cansada y agotada, pero feliz. Porque la idea era, y un poco viene a raíz esta misma actividad, que era transmitir la historia, donde sea, cuando sea y ante quien sea. Entonces, que la legislatura la reconozca por haber ido a colegios, por haber ido a la tele, por haber ido a jardines de infantes, ante cuarteles de bomberos, policía, realmente el relato lo contó muchísimo y no era fácil, era un esfuerzo impresionante. Entonces, de bueno, el hecho, reconocimiento a Irene, eso. Irene siempre me dijo que al principio ella no contaba nada ni quería saber de nada, que el que lo contaba siempre era Yu, tu abuelo, que siempre era él el que hablaba de la guerra, el que hablaba de lo que habían vivido, cómo lo habían pasado, e Irene se escapaba, no quería saber de nada. Cuando falleció el papá, dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Quién lo va a contar? Si yo me sigo escondiendo, y ahí es donde ella tomó la posta, y es donde comenzó ella a contar. Y contanos vos, Dani, por qué, una de las últimas cosas, ya cerramos, así no nos cansamos, contanos por qué le gustaba a los chicos ir a Sí, contarlo. sí, bueno, primero, claro, ella, una de las cosas que más le gustaban eran los chicos, pero bueno, primero estudió psicología y trabajó mucho con chicos. Irene después de la guerra, digamos, en Argentina, tuvo una vida normal, por decir algo, en cuanto a la educación, estudió, fue al colegio, aprendió muy bien el castellano, bueno, todo bien, y estudió psicología y se recibió de psicóloga y trabajó bastante Que con no era chicos. poca cosa, para esa época fue Perdón. la primera camada que se recibió de psicología en Argentina y no era poca cosa una mujer, ni hablar sobreviviente de la Shoah europea que venía, que haya estudiado y se haya recibido de una carrera universitaria. Que para Dani, justo ayer lo estábamos hablando y para Dani era como algo normal Sí, me y lo no destacaste, era no lo dije. normal para la época ni que una mujer ni que lo haya podido hacer, o sea, que es algo fabuloso. Sí, eso es verdad. Le ayudó mucho el hecho de haber estudiado psicología y de trabajar en psicología y de trabajar con chicos. Eh, pero bueno, los chicos eran su adoración, no solo los nietos, que tienen muchos, y su pasión era ver a los chicos. Entonces ella quería salir a la calle y quería ver chicos. Y cuando estuvo mal, la última época, ella quería ir a un bar, nos pedía que la llevemos a un bar, que también le gustaba mucho ir a los bares, le encantaba, donde se veía la salida de un colegio. Entonces era la hora que quería ir, era la hora de la salida del colegio para ver a los chicos y se fascinaba, se podía quedar horas mirando a los chicos por ahí, con sus padres. Es obvio, ¿no? Es una cosa que quedó de su no infancia, digamos, ¿no? Eh, una cosa que quería decir del testimonio de Irene, digamos, cuando relacionaba con todo esto de transmitirlo y todo. Una cosa muy linda que tenía, era dos cosas que decir. Una, primero que el testimonio de Irene llegaba mucho por cómo lo contaba, que lo contaba muy bien, mucho mejor que, por lo menos que yo, que Gastón no sé, También que yo, obvio. y le Que la ponía Irene. mucha pasión, pero muchos detalles, y por supuesto, obviamente, pero lo tenía una forma muy buena de contarlo. Pero aparte hay un detalle importante, que es que Irene, no sé por qué, pero nunca tuvo acento extranjero. Cuando ella hablaba, no hablabas con un polaco. En general, cuando hablas, tienen un cachito de acento. Vos te das cuenta que una persona es de Polonia y que vino de la guerra y que es judío y que yo. Bueno, Irene no tenía ningún acento. Cuando iba con los chicos,
chicos quedaban sorprendidos, porque decían, pero vos no sos de acá, de Argentina. Bueno, eso era una cosa que les llamaba la atención. Y dos, de todas las actividades que hacía mi mamá, bueno, la que más le gustaba era ir a los colegios a hablar con chicos, a contarles a los chicos. Ella fue a hablar a muchísimos lugares, inclusive a veces a los medios, bueno, etcétera, pero lo que más le gustaba era ir a las escuelas, y a veces cuanto más chicos mejor. Por un lado, pues le encantaban los chicos, y por otro lado, porque decía que las preguntas y los comentarios y las cuestiones que le decían los chicos eran las mejores, porque es obvio, la inocencia de los chicos, las preguntas eran tan simples que hasta eran, le sacaban una sonrisa. Le preguntaban, ¿y cómo hacías para ver la tele? Y había, no sé, acá me había notado algunas porque eran hasta graciosas, pero bueno, a ella le gustaba mucho esa actividad. Y por supuesto después siempre le regalaban un ramo de flores que ella después nos lo mostraba a todos. Eso en cuanto a cómo ella contaba los testimonios, ¿no? Me perdí por donde andábamos, pero ya... No, bueno, no, era un poquitito. Siempre nuestra idea es tenerla presente. El museo nos invitó a ser parte de eso. Así que los dos encantados acá estuvimos contándole un poco a Irene. Les vuelvo a decir, si quieren verla o quieren tener un poco más de información, dentro de los destacados de Instagram, en Sobrevivientes está su historia y algunas fotos. En YouTube está el museo, también está el video cuando estuvo en Polonia. Hay un libro, no sé, Dani, si quedan editados o no. Irene escribió un libro, Contar para Vivir, de Lenin, en la tapa está con su papá. Hay un libro donde está relatada su historia, la historia del papá, fotos de la familia, muy interesante. Y ahora, bueno, somos Dani y yo más por ahí que Dani, que les contamos esta historia y ahora soy yo quien les pide que ustedes a partir de ahora puedan contar la historia de Irene, para que Irene viva por siempre. Esta es una de las últimas fotos que tengo con Irene en una nota que hicimos. Eh, Así que bueno, no sé si vos, Dani, tenés algo más para decir. Se me colgó Dani. Ah, ahí ¿Estoy? estamos. Ahí estás. No Congelado, sé si bueno, tenías algo más para decir. no, sí, quería, no, agradecer, decir que, bueno, que resaltar el objetivo de esto es transmitir la historia, como me contaba Gastón y es sabido, quedan pocos testimonios de personas que han vivido el holocausto, es obvio, y bueno, siguen haciendo un esfuerzo increíble, a lo cual yo siempre les agradezco a todas las amigas de mi mamá, a todas las compañeras de todos los cosas, institutos, así como los que promueven, infinitas gracias por promover el testimonio, pero es verdad que se van a ir desapareciendo las personas bueno, que lo cuentan de primera mano. Así que para mí son infinitas también las gracias a Gastón y a Tami, A Tami. sí, a Tami, que pueden tener que conservan ese testimonio. Mejor que nosotros a esta altura seguro. Así que gracias a vos, Gasto, Bueno, Tami, que muchas gracias a todos por escucharnos y por quedarse con nosotros. Va a quedar grabado, así que lo pueden volver a ver cuando quieran. Un abrazo, Dani, muchísimas gracias. chao, chao a todos, Chau, chao. chau.